frente a ustedes y también con nuestros amigos a través de internet. El tema de nuestro seminario, el reino dividido, mezcla fatal. Antes de seguir nuestro estudio, quiero invitarles a que se pongan de pie para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, Señor, en este momento, para darte gracias primeramente por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en este lugar para estudiar tu palabra profética. Gracias por este lugar, Señor, que tú has abierto las puertas, Señor. Ahora te pido, Señor, que toques los corazones y que pongas en los corazones la importancia de prestar atención a tu palabra de profecía, Señor. Te pido también que le dé sabiduría al hermano Abner, el cual va a exponer tu palabra, Señor, en este momento. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Uno de los textos que vimos en nuestra primera reunión que motivan la presentación de este seminario está en Amós, capítulo 3 y versículo 7. Allí el profeta, inspirado por Dios, escribió: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y teniendo en cuenta esta promesa de Dios, es que nosotros nos acercamos a la palabra profética con la seguridad que allí vamos a encontrar la luz que necesitamos para estos tiempos. En primer lugar, esta palabra profética nos va a presentar al Salvador, nos va a presentar al Mesías. Y luego nos presenta también los acontecimientos que van a ocurrir hasta el regreso del Mesías. Por eso, en esta oportunidad, nuestro estudio está basado en el capítulo 2 del libro de Daniel. Este capítulo se desarrolla en un marco geográfico. ¿Qué queremos decir con eso? Se desarrolla en un lugar en el mundo. Y si ustedes miran esa lámina, allí van a reconocer este lugar en el mundo donde se desarrolló este capítulo. Todos recordamos, espero que recuerden, la guerra que hubo en Irak hace algunos años. Y entonces todos estábamos pendientes de lo que pasaba allí, en ese lugar. Y es justamente el lugar donde se desarrolla el capítulo 2 del libro de Daniel. Y ahí lo ponemos para que sirva de referencia para nosotros. Hay allí dos ríos, hasta el día de hoy tienen el mismo nombre, Tigris y Éufrates. Entre estos dos ríos se desarrolló una cultura, los historiadores la llaman la cultura caldea, y allí se desarrolló después un imperio, conocido como el Imperio de Babilonia. Este es el lugar geográfico. Ahora ustedes lo pueden mirar también en el mundo donde estaba ocurriendo esto. Ahora abran su Biblia y vamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Año segundo del reinado de Nabucodonosor. Este es un nombre que no estamos acostumbrados a usar. Es un nombre de la gente de esas tierras. Así es que si a alguno le cuesta pronunciarlo, le cuesta decirlo, no importa, practique y después de un tiempo ya le va a salir más o menos. Como me trata de salir a mí, Nabucodonosor.
Nabucodonosor es el que creó prácticamente este imperio, naturalmente que su padre y sus familiares antes fueron llevando a este pueblo de Babilonia a tomar poder con el tiempo, pero llega el momento en que toma el control de todo lo habitado y que se podía alcanzar en ese tiempo. Y aquí dice el relato bíblico que ocurre en el segundo año de su reinado, cuando él tiene sueños, y nosotros vamos a tratar de ubicarlo en el tiempo. Quiero compartir con ustedes esto porque en algunos seminarios me hacen la pregunta y yo quiero que ustedes no me pregunten esta vez. Quiero decirles de una vez lo que pasa. Ustedes saben que usamos diferentes calendarios, ¿verdad? La forma como los babilonios contaban el tiempo era de acuerdo al reinado del rey correspondiente. Y aquí por eso habla el segundo año de su reinado. Y después van a venir otros reyes y también los van numerando de esa manera. El asunto es que esto, cuando pasan muchos años, uno no sabe en qué orden están en la historia. Y si lo comparamos con otros pueblos, por ejemplo, el pueblo judío, ¿ustedes saben en qué año está el pueblo judío ahora? Pero ellos están en el año 5777. Están corriendo en ese año, porque ellos tienen un calendario diferente al nuestro. Y ustedes dirán, ¿alguna vez se preguntaron, ¿y de dónde salió nuestro calendario? ¿En qué año estamos nosotros? 2016. Nunca nos preguntamos de dónde salió eso, ¿cierto? Nosotros usamos un calendario romano. No voy a contarles toda la historia, ya les digo siempre, en el internet ustedes pongan allí el origen de nuestro calendario y van a encontrar más o menos lo que les estoy diciendo. Ya ven que los judíos, ellos tienen otro calendario. Los chinos tienen otro calendario. Y bueno, no voy a hablar más de los musulmanes tienen otro calendario. Ellos parten su calendario el año en que su profeta Mahoma salió, huyó. Le llaman los años de la égira, de la salida, de la huida. Entonces ustedes ven que tenemos una serie de calendarios que están trabajando en el mundo, pero finalmente el calendario romano es el que ha tomado preeminencia, es el que ha tomado, como diría, el lugar más importante que se usa en casi todo el mundo, incluyendo estos lugares que tienen sus propios calendarios, pero también usan el nuestro. En nuestro calendario, nosotros vivimos en el año 2016 después de Cristo. No usamos esa parte nosotros. Pero cuando se trata de la historia y la historia antigua, entonces tenemos que decir antes o después de Cristo. Tenemos que identificar eso. Hay un señor que se llama Dionisio el Exiguo. Si ustedes anotan, lo ponen en el internet y ahí les va a dar la historia. Este era un monje católico que le pidieron, era un hombre en ese tiempo sabio, era un matemático, era teólogo, ¿cierto? Y entonces él estudió, calculó cuándo había nacido Jesús. Dionisio no sacó las cuentas correctas y ahí hay un pequeño error de alrededor de 4 años. No se preocupen, nosotros los seres humanos nos equivocamos, ¿sí o no? Pero él nos hizo una tremenda ayuda. Porque ustedes ven, ahora todos nos manejamos tranquilamente con el año 2016, ¿cierto? Y todo el mundo está de acuerdo y
y si yo pregunto cuándo nacieron y me dan su año y todos saben cuándo fue eso. Gracias a este hombre llamado Dionisio el Exiguo. Pero entonces ahora tenemos esta línea de tiempo que ustedes ven allí al frente. Esta línea de tiempo, y me gustaría que presten atención porque esto lo vamos a usar en nuestro estudio. En nuestra línea de tiempo no hay año cero, sino Dionisio el Exiguo, él dijo, desde que nació Jesús, no desde que murió. Yo pongo el signo ahí de la cruz porque me hace pensar en Jesús y a todo el mundo le hace pensar en Jesús, ¿verdad? Pero esa es la fecha, según Dionisio, en que él nació. Y de allí él puso, de que él nació, el siguiente año él puso el año primero después del nacimiento de Jesús. Y después el año 2, el año 3, y así llega hasta el año 2016 en que nosotros vivimos. Y después para atrás, él puso exactamente igual. Desde que Jesús nació, el año 1, el año 2, y entonces ahora va subiendo hacia atrás. ¿Podemos entender eso? Por lo tanto, cuando nosotros decimos el segundo año del reinado de Nabucodonosor, eso corresponde al año 603, 602 de la forma como nosotros contamos los años. Por lo tanto, el sueño que tuvo Nabucodonosor fue en el año 603 a 602 de los nuestros. Ellos medían el tiempo diferente, cuándo empezaba y cuándo terminaba el año. Diferente a lo que nosotros hacemos, porque nosotros usamos el calendario romano. No debemos olvidar eso. Es una de las herencias del Imperio Romano. ¿Por qué va a ser importante esto? Cuando yo lo entendí, queridos hermanos, me di cuenta que tenemos un Dios que todo lo sabe. Porque las profecías son justamente eso, un anuncio de lo que va a venir. Y ahora, al conocer estos años, nos damos cuenta que los anuncios siempre son hechos antes que las cosas sucedan. La historia después nos cuenta cuándo sucedieron. Pero la Biblia lo decía primero. Porque Dios se lo revelaba ¿a quién? A sus profetas. Esto es lo extraordinario. Ahora sí, entonces vamos a leer versículo 2. Todos tienen su Biblia, los que no trajeron pueden leer aquí al frente. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. ¿Qué pasó con el sueño que tuvo el rey? ¿Se lo olvidó? ¿Les ha pasado a ustedes que tienen un sueño y se les olvida? Generalmente nuestros sueños no son importantes para nosotros, pero si son importantes, ¿qué pasa? Tratamos de acordar, ay, yo soñé algo anoche, pero se me fue. Y claro, como no tenemos a Daniel cerca, no vamos a buscar a nadie. Pero, a algunos les gusta consultar qué significan los sueños. ¿Han escuchado? Yo sé que ustedes no, porque ustedes son cristianos y los cristianos ya saben que no deben hacerlo. Espero. Pero cuando se va a consultar a los que dicen conocer los sueños, recuerden lo que dice la palabra de Dios. Ustedes lo estudiaron, ustedes lo leyeron. Cuando vinieron los magos, cuando vinieron los adivinos, cuando vinieron toda esta gente delante del rey, el rey les pagaba, el rey no les daba un sueldo, pero les daba de comer y les daba el lugar donde vivían. O sea, ellos vivían en la corte del rey.
solo para eso. Ahora cuando vinieron delante del rey, el rey les dijo, miren, señores, yo tuve un sueño, ahora ustedes me dicen el sueño y la interpretación. Y ellos empiezan a reclamar, ¿verdad? ¿Leyeron ustedes eso? Ellos reclaman. Dicen, no, mire, nunca ningún rey nos pidió que nosotros le dijéramos el sueño. Usted tiene que contarnos el sueño y nosotros le damos la interpretación. Pero el rey se enojó. Y entonces, miren, o ustedes me dicen el sueño y la interpretación, o los mato a todos. Los que no leyeron, vayan y lean los detalles. Yo estoy resumiendo. Así que ahora estaba el decreto de muerte sobre todos los magos y adivinos y todos los que trabajaban en eso en ese tiempo. El decreto de muerte afectó también a unos jóvenes que habían llegado desde Israel cautivos. Qué lástima que no estudiamos el capítulo 1, porque ahí en el capítulo 1 sale el relato cómo ellos vinieron a dar a Babilonia. Ustedes después lo leen con calma, ¿cierto? El hecho es que ellos fueron traídos también como jóvenes para prepararlos que vivieran ahí en el palacio del rey. Hay un relato muy interesante, los dejo allí con el deseo de conocerlo. Y ahora ellos también estaban bajo la condena del rey. Tenían que morir porque... Pero cuando Daniel escuchó de la situación, entonces Daniel le pidió al rey que le diera la oportunidad de hablar con su Dios, porque Daniel tenía un Dios diferente. ¿Saben? Este libro de Daniel, como toda la Biblia, es un libro que nos muestra a Dios tratando de revelarse al mundo, tratando de mostrar quién es Él, para que lo conozcan y lo amen. Y el interés de Dios era que Nabucodonosor, el rey más poderoso de esa época, conociera quién era Dios. Así es que él preparó todo esto, ¿verdad? Y ahora Daniel pide esta autorización al rey para comunicarse con su Dios. Él se reúne con sus amigos, ora con sus amigos, y vamos a ir ahora al versículo 19. Entonces, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión de noche, por lo cual Daniel bendijo al Dios de los cielos. ¿Quién le reveló a Daniel? Interesante. El rey tuvo un sueño y ahora Dios le da el mismo sueño a Daniel. Vamos al versículo 26 ahora. En el versículo 26 tenemos el diálogo entre el rey y Daniel. Respondió el rey y le dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondiendo delante del rey dijo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer ¿cuándo? En los últimos, en los postreros días. ¿Se dan cuenta que es importante para nosotros esta revelación que Dios le va a dar a este rey? ¿Por qué es importante? Porque es para nuestros días. Hermanos queridos, el enemigo de Dios, ustedes ya saben quién es. El enemigo de Dios se ha encargado de poner en la mente de muchos cristianos que el Antiguo Testamento es solo para el pueblo judío. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué? Porque él sabe que Dios quería que los cristianos de este tiempo
Y ustedes ya saben, a mí no me importa de qué iglesia son. Lo único que me importa es que tengan el deseo de conocer la revelación de Dios. Si usted tiene ese deseo, Dios se la va a revelar. No yo, porque yo no tengo nada especial. Pero Él es el que les revela a través de su Espíritu Santo en nuestros días. Él ya lo reveló a los profetas y ahora nos enseña a nosotros. El Espíritu Santo nos va a enseñar. Y aquí yo lo único que hago es destacar lo que la Biblia dice. Y aquí dice que este sueño que dio al rey Nabucodonosor es ¿para qué tiempo? Para los postreros días. ¿Qué entienden ustedes como postreros días? Los últimos días. Y creo que con lo que ya estudiamos, creo que todos nos damos cuenta que estamos viviendo en los últimos días. Versículo 29. Daniel sigue hablando. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en el porvenir, en el futuro. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Hermano, si hay alguien que sabe un poquito acerca de esto, no es porque hay sabiduría en la persona, ¿se dan cuenta? No es mérito del ser humano. ¿De quién es el mérito? ¿De quién es el mérito? De nuestro Dios. Porque Él lo reveló a los profetas y ahora quiere que su pueblo, su iglesia, reciba también ese conocimiento. Y por eso yo no saben ustedes cuánto me alegro de verles aquí esta tarde, porque muestra, no era un día fácil de venir hoy, ¿verdad? Teníamos un clima que no invitaba a venir. Sin embargo, ustedes están aquí. Y eso el Señor lo va a premiar dándonos ¿qué? Sabiduría para entender. Él es el que nos va a dar la sabiduría, así como se la dio a Daniel. Ustedes recuerdan ya lo que soñó. Espero que lo estudiaron. Si no, para los que no estudiaron, para los que no pudieron hacer la tarea, aquí va un resumen, bien rapidito este resumen. Tú, oh rey, veías, dice Daniel, una gran imagen. Y esta imagen era muy grande. La gloria era sublime. Estaba en pie delante de ti. Su aspecto era terrible. Y luego Daniel sigue diciendo, la cabeza de esta imagen era de oro, los pechos y los brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando cuando una piedra fue cortada, no con mano humana, y golpeó a la imagen en sus pies, y la destruyó, la destrozó, y desapareció. Pero ella, la piedra, creció y se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Cuando Nabucodonosor escuchó eso, yo me lo imagino. Si hubiese estado equivocado Daniel, ¿qué hubiese hecho? Ustedes hicieron la señal correcta. Los hace matar, ¿verdad? Por eso yo me lo imagino, y ya les he contado que a mí me gusta imaginarme las escenas de la Biblia. Yo me imagino a Nabucodonosor abriendo unos ojos así grandotes, porque todo el sueño se hizo clarito en su mente. Volvió a ver en su mente el sueño que se le había ido. Ahora, esto fue
la indicación de que el Dios de Daniel sabía lo que estaba haciendo, ¿o no? Este rey, el más importante de su tiempo, ahora podía ver que el Dios de Daniel era más grande que todos sus dioses. Este sueño tiene dos partes que son antagónicas. Esta palabra la tengo que explicar un poquito porque sé que algunos de quienes están aquí sentados no usan todos los días esta palabra. Antagónico, ¿qué significa? Opuestos. Son dos cosas, dos partes opuestas. También significa que son contrarios, son rivales. Tenemos aquí dos cosas que son opuestas. Una, ¿cuál es? ¿Cuál es? La imagen. La imagen estaba paradita, ¿cierto? Y de pronto, ¿qué ve Nabucodonosor? Ve una piedra, una roca. Ve que esa roca viene, la piedra golpea sus pies y destruye la imagen. Ahora, algunos de ustedes que no han escuchado o no han estudiado esto antes, ¿cómo saber lo que significan? Pues Daniel nos responde enseguida. Él lo respondió al rey en el versículo 36 de sus Biblias, y allí Daniel dice, este es el sueño y también, ¿qué cosa? Esto es importante. Y también la interpretación de él, diremos, en presencia del rey. Lo dijimos en la primera reunión. Aquí no vamos a interpretar nosotros, porque podemos interpretar nosotros como se nos antojan las cosas. Sí podemos, pero no debemos. Muchas gracias, Tony. No sé si todos escucharon lo que dijo Tony. Él dijo, sí podemos, pero no debemos. ¿Saben ustedes? El problema de hoy es que hay muchos dando su interpretación. Pero si ustedes recuerdan lo que el apóstol Pedro escribió en su segunda carta, que la profecía no tiene una interpretación privada. Tenemos que buscar la interpretación ¿dónde? Miren, y no tengan miedo de exigir esto. A veces los predicadores nos dicen cualquier cosa. No, exijan que esté escrito. Si no está escrito, empiecen a pensarlo dos veces. Porque toda la interpretación de la Escritura está ¿dónde? En la Escritura. Lo que Dios nos va a dar a nosotros es sabiduría para hacer la aplicación. Y miren que hasta eso Él nos ayuda bastante. Ya van a ver enseguida cómo vamos a ir avanzando en nuestro estudio. Vamos a mirar la interpretación. La interpretación no la voy a dar yo. Yo no soy intérprete de las profecías. Las profecías las interpreta Dios a través de su palabra. Y vamos al versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. ¿Y cómo termina? Tú eres la cabeza de oro. Aquí tenemos la interpretación, ¿verdad que sí? No tenemos nada que inventar, solo tenemos que buscar en la Biblia la interpretación. Y aquí la Biblia me dice que la cabeza de oro representa ¿qué? Representa el reino de Nabucodonosor. Ese era el nombre del rey, pero naturalmente que representa su reino. El reino de Babilonia, ya vieron en la primera lámina, empezó en el año 605. ¿Recuerdan? Eso yo lo saqué de la historia. Los historiadores dicen que ese es el año en que comenzó. Ustedes pueden revisar la
un buen libro de historia. Hoy día es peligroso porque hasta las historias las están cambiando. Yo les voy a mostrar lo que pasó con ese reino. Duró hasta el año 538. Estas son ruinas actuales. Anoten Isaías capítulo 13. Y van a leer allí lo que dice el profeta Isaías. Noten que él escribió más o menos en el año 725 antes de Cristo, lo que significa que es antes del 605, ¿verdad? Es 700, es bastantes años antes. Él escribió lo que iba a pasar con Babilonia. Y léanlo, repito, no tengo tiempo, pero ahí él dice que Babilonia iba a ser destruido. Miren, todavía no empezaba su gobierno y ya el profeta Isaías está diciendo que iba a ser destruido. Es que Dios lo revela todo antes que pase. Dios es extraordinario. Efectivamente, el año 538 dejó de ser el imperio de Babilonia. La pregunta es, ¿quién lo sigue? ¿Verdad? Ahora ustedes ya saben que Babilonia terminó. Ahí en Isaías, lo voy a mencionar porque está ahí esa lámina y no la saqué. Ahí ven que atrás hay un palacio. Detrás de las ruinas hay un palacio. ¿Saben lo que decía Isaías? Que allí nunca más iban a vivir seres humanos. Pero en nuestros días, un ser humano poderoso, él dijo, pues yo voy a poner mi palacio ahí, y allí lo puso. ¿Saben de quién es ese palacio? ¿No? Los voy a mandar a repasar la guerra de Irak. ¿Sí escucharon a mi hermano? Creo que todos conocemos ese nombre. Claro, uno ve las noticias pero si uno estudia la Biblia, uno se da cuenta que muchas de las cosas que están pasando, el Señor de alguna u otra forma lo tenía anunciado. Si leen Isaías capítulo 13, ahí van a ver lo que dice, y cómo este hombre poderoso, ¿cierto? Él dijo, yo voy a hacer mi palacio allí. ¿Cómo está ese palacio ahora? Ustedes ya saben. Ustedes ya saben. Tengo que seguir. Vamos al siguiente versículo. Daniel 2:39. Aquí noten ustedes que Daniel va a dar la secuencia de algo. Después de ti, ¿qué significa después de ti? Tú primero, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Y qué más dice? Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué nos falta ahí? Nos faltan los pies, ¿cierto? Pero si notaron la secuencia, no se olviden de eso, es importante, tenemos que recordarlo. Versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Quiero que noten, ¿cuántas veces mencionó barro y hierro juntos? ¿Lo notaron? ¿Cuántas veces van? Vayan contando, ustedes van contando. Versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Versículo 43. Y así como viste el hierro
mezclado con el barro. ¿Cuántas van? ¿Ya contaron o no? Se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Sí pudieron notar el énfasis, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Cuántas veces repitió hierro y barro? ¿Alguien contó más o menos? Yo también conté 5, Tony. Solo aquí, en la interpretación, 5 veces menciona esta relación hierro y barro. Eso nos tiene que llamar la atención. Dios está queriendo que prestemos atención en la última parte, en la parte de los pies, la importancia del hierro y el barro. ¿Verdad que sí? A ver si vamos a estar todos de acuerdo ahora. Ahora vamos a la aplicación. Ahí está la interpretación. La interpretación es que esta imagen representa ¿qué cosa? Yo los quiero escuchar a ustedes, no lo quiero decir yo para que no digan después, ah, no, ese señor dijo. ¿Están todos de acuerdo con nuestros hermanos aquí? Es lo que nos ha dicho, ¿verdad? Aquí habla de ¿cuántos reinos? 5. Ustedes ven, ya estábamos medios divididos. Alguien dijo 4, hay otro que está diciendo 5. Ahora, ustedes ven, si por eso me gusta a mí estudiar con la gente la Escritura, no importa lo que contesten. La Escritura nos une, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos reinos? Hay 5 reinos, ¿verdad? Hay 5. Cada uno tiene sus características. Oro, plata, bronce, hierro y después hierro y barro. Pero todos son reinos, son gobiernos. Así es que tenemos nosotros que buscar la aplicación. ¿Qué reinos son estos? Aquí les voy a dar un poquito de la experiencia que yo tengo ya. Yo me di cuenta que todos estos reinos están relacionados con el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué digo esto? Porque en otros seminarios que hemos tenido, alguien me dice, pero ¿y por qué no puede ser China, no puede ser Rusia, y por qué no puede ser, y me nombran otros reinos, ¿cierto? Y tienen toda la razón. Pero la aplicación la da ¿quién? La da Dios. Y todos estos reinos tienen que ver con el pueblo de Dios. Así es que no tenemos que ir a buscar ni a África, ni a Sudamérica, ni a Australia, ni a ninguna otra parte. Tenemos que ver los reinos que tenían que ver con el pueblo de Dios. ¿Están de acuerdo con lo que digo? Porque así se lo dijo Dios a Daniel. Estos reinos van a empezar ¿con quién? Ustedes ya lo saben. Con Babilonia. Se lo dijo directo, Daniel se lo dijo al rey. Tú representas esa cabeza de oro. Babilonia. Y de aquí Dios te reveló lo que va a pasar en el futuro. ¿No es eso lo que decía? Vamos a repasarlo para que todos estén de acuerdo conmigo. Daniel 2:45. Daniel 2:45. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, en el futuro. Por lo tanto, esto es una secuencia de reinos en la historia que se relacionan con el pueblo de Dios. El reino de Babilonia, ¿qué hizo con el pueblo de Dios? Se lo llevó al pueblo de Dios cautivo. Algunos que ya han estudiado estas cosas saben cuántos años. ¿Ustedes saben cuántos años? El profeta Jeremías ya lo había anunciado. Ah, muy bien. Qué bueno que hay algunos que saben. 70 años anunciaba el profeta Jeremías. Todo lo que Dios hace lo ha revelado ¿a quién?
a sus siervos los profetas. El problema es que nosotros no estudiamos mucho las profecías, pero todo está ya revelado para ellos y para nosotros. Y entonces aquí tenemos, Babilonia los llevó cautivos. ¿Cuál será el segundo reino? La manera más fácil de encontrar el segundo reino, ¿cuál será? Mi hermano Tony dice la historia. Fácil. Miren, esta vez yo no voy a estar de acuerdo con mi hermano Tony. ¿Saben por qué? Les voy a decir enseguida la razón. ¿Por qué no estoy de acuerdo con mi hermano Tony? Porque como yo soy el más viejito de este grupo, entonces tengo más años viendo las cosas que pasan, ¿cierto? Ahí están todos de acuerdo conmigo. Hermanos, hasta la historia está siendo manipulada por los hombres. ¿Están de acuerdo con lo que digo? La historia la van cambiando de acuerdo a las conveniencias de cualquiera. No voy a entrar más en esos detalles. Lo único que no cambia, ¿saben qué es? La Biblia. La Biblia nunca nos va a dejar mal. Así es que yo me dediqué a buscar en la Biblia a ver si ahí está la secuencia de los reinos. Y miren lo que encontré en el libro de Daniel, y vamos allí al capítulo 5. No vamos a leer toda la historia, solo vamos a leer un pasaje, pero yo les voy a resumir la historia mientras ustedes buscan. Allí hay el relato de lo que pasó con el último rey de Babilonia. Se llama Belsasar, ahí después ustedes lo leen, lo confirman. Este rey hizo un banquete, hizo una fiesta a todo dar, y se le ocurrió traer los vasos sagrados del templo de Dios que habían traído los babilonios desde Jerusalén. Y en esos vasos se pusieron a tomar. Eso fue, como digo yo, la gota que rebalsó el vaso para la misericordia de Dios. Y entonces apareció una mano que escribió un mensaje en la pared. Y ese mensaje en la pared fue traducido por Daniel. Estoy resumiendo la historia, es muy interesante esa historia. ¿Qué decía la última palabra de ese mensaje? Daniel, capítulo 5, versículo 28. Aquí vamos a ver solo la última palabra porque tiene que ver con nuestro tema. Este era el último rey de Babilonia. El último rey de Babilonia, Belsasar, recibe este mensaje de Daniel. Perez, esta es una palabra que estaba escrita ahí en la pared, significa, dice Daniel, tu reino ha sido roto y dado ¿a quién? A los medos y a los persas. Babilonia fue la cabeza de oro. Les pregunto, ¿qué fueron los brazos y el pecho? Facilito, ¿verdad? Dios lo revela en su palabra, el orden. Miren, si no hay cómo inventar aquí. Algunos se ponen a inventar, pero ustedes ya no se van a dejar engañar. La palabra de Dios dice que el siguiente imperio iba a ser ¿cuál? Los medos y los persas. La historia nos cuenta que efectivamente los medos y los persas fueron un imperio. Y me he dado cuenta que cambiaron la historia. Ahora ponga usted 5 imperios universales y le van a salir unos imperios que da risa. ¿Por qué? Porque el enemigo de Dios, hermanos queridos, enturbia el agua. ¿Me dejo entender? Ese es un dicho mío, pero enturbia el agua. ¿Para qué? Para que no veamos clarito. La revuelve para que no veamos clarito. Por eso mi única seguridad es que la palabra de Dios. Allí no pueden enturbiar el agua, porque Dios cuida su palabra. Muy bien, el segundo reino, los medos y los persas. ¿Cuál será el tercer reino?
en el capítulo 8 del libro de Daniel, hay otra visión que Dios le dio a Daniel de dos animalitos, un carnero y un macho cabrío. Aquí, buscando una lámina para ilustrarle a ustedes lo que soñó Daniel, encontré esto. Ustedes pueden ver la interpretación que hay ahí, ¿verdad? Era un artículo que interpretaba justamente esta profecía. Y allí dice que el carnero es Persia, lo que es Irán hoy día. Y el macho cabrío son los poderes del oeste. Y entonces dicen, ven, eso está pasando ahora. Los poderes del oeste están atacando a Irán. Y es una buena aplicación, ¿verdad que sí? Porque lo estamos viendo. Y la gente dice, este sí que está aplicando bien, este está interpretando bien. No se dejen engañar. ¿Dónde tenemos que buscar la interpretación? En la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y allí, el capítulo 8 de Daniel, allí vamos a sacar la respuesta. El versículo 20, no vamos a estudiar toda la profecía. Estamos estudiando solo los reinos que Dios señaló. ¿Qué dice el versículo 20? En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Les pregunto, los que están diciendo que el carnero representa a Persia, ¿están diciendo la verdad? Sí, pero, hay un pero. ¿Qué le falta? Cuando dice Persia nomás, faltan los medos. Entonces, es una verdad a medias. ¿Se dan cuenta? El enemigo de Dios, hermanos, es especialista enseñando verdades a medias. Y aquí tienen una prueba. Aquí tienen una prueba. ¿El carnero representa qué cosa? Ahora ustedes ya saben que este era el segundo reino, ¿verdad? El de los brazos. Ahora, ¿cuál será el de el vientre y los muslos, que es de bronce? ¿Cuál será? Vamos a mirar lo que habla acerca del macho cabrío. Versículo 21. El macho cabrío es ¿quién? El rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí tenemos entonces el siguiente imperio. La Biblia lo dice, Dios lo anunció. Después de los medos y persas, ¿quiénes iban a dominar? Grecia. Recuerden que el dominio es con relación al pueblo de Dios. Y entonces ahí ustedes van a encontrar una serie de historias de los macabeos, de los... incluso por allí aparece un Antíoco Epífanes que algunos deben haber escuchado mencionar. Fíjense el orden que Dios estableció, porque se están enseñando algunas cosas que confunden, especialmente cuando se habla del anticristo. No puedo seguir allí porque ahora estamos viendo, este es el comienzo, estamos poniendo la base. Entonces ya tenemos la cabeza, Babilonia, los brazos y el pecho, los medos y los persas. Y entonces el bronce, ¿a quién representa? A Grecia. De acuerdo a la... Noten que esto está escrito antes que los griegos siquiera fueran... Sí, ¿podemos decir que el cuerno grande del macho cabrío fue Alejandro el Grande? Muy bien. Tony conoce un poquito la historia y entonces él nos está informando que ese cuerno representa al primer rey que tuvo el imperio griego, que fue Alejandro Magno o el Grande. Muy bien. No quiero entrar en todos los detalles, solo estamos viendo el orden, pero lo estamos sacando de la Biblia. Y la historia dice que este imperio estuvo desde el año 331 a.C. hasta el año 168, cuando vino el cuarto imperio.
Recuerden que todos estos imperios afectaron al pueblo de Dios. El imperio griego es el que ha tenido la influencia en el mundo que ha sido realmente terrible para los propósitos del reino de Dios. Ya lo vamos a estudiar más adelante si el Señor nos permite. Vamos al cuarto reino. ¿Recuerdan cómo decía? El cuarto reino será fuerte como el hierro desmenuza, rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. ¿Qué les parece? Terribles características, ¿eh? Terribles características. Ahora, ¿cuál será? Ahora, miren, recuerden que el hierro dura hasta hoy. El hierro dura hasta hoy. ¿Por qué estoy diciendo eso? Ustedes ya lo saben. Los pies. ¿Dónde encontramos la mención de este imperio? En el libro de Daniel. En el libro de Daniel está en el capítulo 11, versículo 22. No lo nombra, pero menciona un par de hechos que quiero destacar. Después podemos estudiar en profundidad este capítulo 11 y 12 del libro de Daniel. Es un par de capítulos muy poco estudiados. Allí dice las fuerzas enemigas, está hablando de un personaje que le llama Rey del Norte aquí en el capítulo 11. Y dice que las fuerzas enemigas serán barridas delante del Rey del Norte como una inundación de aguas. Serán del todo destruidos todos los enemigos de este Rey del Norte. Y miren cómo termina. Junto con el príncipe del pacto, que también será destruido. Les pregunto, ¿saben ustedes quién es el príncipe del pacto? Algunos saben, ¡qué bueno! ¿Quién es el príncipe del pacto? Los que no saben no se sorprendan, ni les crean tampoco. Propónganse estudiarlo, porque ustedes tienen, para conocerlo van a tener que estudiar el capítulo 9 del libro de Daniel. Ahí habla del príncipe del pacto. Y ahí explica quién es el príncipe del pacto. Yo lo voy a resumir porque el tiempo está yendo muy rápido. El príncipe del pacto es Jesús. El Mesías, el ungido. Y entonces ahora, ¿quién es el que iba a destruir al príncipe del pacto? El cuarto imperio. ¿Cuál es el cuarto imperio? Ustedes ya lo saben. ¿Quiénes estuvieron allí en la crucifixión de Jesús? El imperio romano. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Ustedes ven cómo tenemos ahora la secuencia. Ustedes ven cómo tenemos la secuencia. Primero, Babilonia. Segundo, Medo-Persia. Tercero, Grecia. Cuarto, Roma. Y ahí tenemos el mudo testigo de ese imperio. Por allí vi una foto de la hermana Irene en ese lugar. No me animé a ponerla porque no le había pedido permiso. ¿En qué época o en qué tiempo estamos viviendo nosotros de este sueño de Nabucodonosor? ¿En alguno de estos metales? Esa es la parte más importante entonces, ¿cierto? Y saben ustedes que en el libro de Daniel, esta es la parte que, en este capítulo, que ocupa más espacio Dios hablando de esto. Varios versículos los ocupa hablando de los pies de esta imagen. Y recuerden que la piedra, ¿dónde choca? En los pies. Y si ustedes me dicen que nosotros estamos viviendo en los pies, ¿no vale la pena que nos preocupemos? ¿No será que nos va a caer una piedra encima? Miren, estamos recién empezando a tomarle el sabor a este sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué significa esto de los pies? En parte de hierro y en parte de barro cocido.
Vamos a aclararlo antes de irnos a descansar hoy. ¿Cuál es la interpretación? ¿Les puedo dar yo la interpretación? ¿Verdad que no? Nunca acepten la interpretación de los seres humanos, porque nosotros nos equivocamos. Siempre pidamos la interpretación en la palabra de Dios. Allí está la interpretación. Y vamos ahora al versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. ¿Qué representan los pies? Un reino dividido. ¿Esa es la interpretación? Un reino dividido. Les pregunto, ¿en cuántas partes? Los pies tienen 5 dedos cada uno. Ajá. Los pies tienen 5 dedos cada uno. ¿Y qué quiere decir con eso, Tony? Porque son 10 partes. Son 10 partes. ¿Están de acuerdo con lo que dice el hermano Tony? Puede ser. No. Recuerden que aquí, ¿en cuántas partes está dividido? Según lo que ustedes leen. Porque también son 2 pies. Miren, ahora tenemos 2 respuestas. Esto se puso bueno. Mi hermano dice que son 10. Y mi hermano acá dice que son 2. Barro y hierro. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice? No, mejor no les voy a preguntar. Pero miren, hermanos queridos, aquí aprendamos la lección. Aprendamos la lección. Yo sé que algunos han escuchado este tema y hermanos, miren su Biblia. Si usted mira la Biblia, allí está la respuesta. ¿Cuántas son las partes que lo ha mencionado? Y yo los hice contar todavía. ¿De qué es lo que habla aquí acerca de los pies? Barro, hierro. Barro, hierro. 5 veces en esta interpretación, 5 veces. Y a veces cuando yo pregunto, ¿cuántas partes? Y me dan la respuesta que me dio un hermano aquí en este lugar. Y yo lo único que le digo a mi hermano, mire la Biblia. Porque tal vez aprendió algo, le enseñaron algo y no era lo que la Biblia decía. Y claro, como nosotros estamos acostumbrados, como digo yo, a como los pajaritos, ¿cierto? Que abrimos la boquita y nos gusta que el predicador nos dé de comer. Y aceptamos lo que él nos da porque, claro, es buen hombre, está bueno. No confiemos en mí primero, que estoy parado frente a ustedes. No confiemos en lo que un hombre dice, confiemos en lo que usted puede ver en la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo no estoy en contra de los predicadores, cada uno hace lo que piensa que está bien, pero yo aprendí a no confiar en la palabra del ser humano, porque también me enseñaron cosas que he tenido que cambiar en mi mente, porque no es lo que la Biblia dice, y aquí hay una de ellas. Aquí dice bien clarito, será un reino dividido. Entonces, ¿cómo pueden ser 10? ¿Tiene sentido eso o no? Dice un reino dividido. Y este reino va a estar dividido en una parte de hierro y la otra parte de barro. Por eso dice, parte va a ser fuerte y parte va a ser frágil. Versículo 43. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno
con el otro. No dice no se unirán entre los 10. ¿Sí? Dice el uno del otro. No se unirán. Así como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Estamos de acuerdo ahora, hermanos? Aunque tuvimos dos respuestas al comienzo, pero ahora creo que tenemos que estar de acuerdo. Hay solo dos partes. Ahora, ¿cómo se va a mantener esta mezcla fatal? Yo le llamo así, no lo dice ahí la Biblia. ¿Cómo se va a mantener esta mezcla? Por medio de alianzas humanas. Por medio, recuerden esto, por medio de alianzas humanas. Por medio de alianzas humanas. Ahora, cada una de las partes va a mantener sus características propias, así como el oro, la plata, bronce, características propias, después el hierro. ¿Hasta cuándo va a durar el hierro? Hasta el fin, ¿cierto? Significa que el hierro, ustedes ya saben qué representa el hierro, ¿o no? ¿Qué representa el hierro? Qué bueno que me contestaron rapidito. Claro, representa el Imperio Romano. Y alguno me está mirando con sorpresa, pero el Imperio Romano ya se acabó. No, 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 no. Dios dice que no se iba a acabar. Dios dice que no se iba a acabar. Y entonces, ¿qué significa los pies? ¿Los pies son símbolo de qué? A ver si ya creo que apareció allí. Es un reino formado por diferentes naciones que gobiernan después de la división del Imperio Romano. El Imperio Romano como Imperio Romano se dividió, pero quedó todavía el espíritu del Imperio Romano gobernando. Y nosotros tenemos su influencia. Nosotros tenemos hasta el día de hoy su influencia. ¿Recuerdan que hablamos del calendario? O podría mencionar muchas otras cosas. Miren, busquen en el internet el legado romano. Con esa lo pueden buscar y van a ver todas las cosas que hoy día todavía tenemos del Imperio Romano. Yo voy a mencionar un par de cosas para que vean. Las leyes. Las leyes que hay en la mayoría de los países tienen la influencia del Código Romano. ¿No? ¿Hay algún abogado aquí? ¿Hay algún abogado? Él podría decir cómo le enseñaron del Código Romano para llegar a ser abogado. Y podríamos mencionar la arquitectura, podríamos mencionar la religión, el calendario. Miren, el calendario nosotros celebramos fiestas que son de Roma. No voy a seguir más por ese lado, no quiero que alguien se enoje conmigo. Entonces, el hierro es la continuación de Roma. El hierro es la continuación de Roma. Representa el poder político del Estado, ahora mezclado con el barro. Entonces la pregunta es lógica, ¿verdad? ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál es el nuevo elemento en la estatua? El hierro ya estaba en todo el Imperio Romano. ¿Cuál será el nuevo elemento? El barro, ¿cierto? El barro no aparecía antes en ninguna parte. Ahora recién aparece el barro. Y cuando ustedes me dicen el barro, tenemos que preguntarnos qué representa el barro cocido de alfarero en la Biblia. ¿Se dan cuenta que las respuestas tenemos que buscarlas dónde? En la Biblia. Yo podría decirles enseguida, pero la respuesta a esta pregunta es un poquito fuerte. Y no quiero que nadie se enoje conmigo. Pero sigan asistiendo al seminario porque vamos a mostrar lo que dice la Biblia. Pero primero voy a poner un colchón.
¿Sí me entienden? Un amortiguador. Para que el golpe no sea tan duro. Miren, vamos a definir lo que es el barro de alfarero con lo que escribió un profeta contemporáneo de Daniel, es decir, vivía en el mismo tiempo de Daniel. ¿Han escuchado hablar del profeta Jeremías? Jeremías escribe justamente en este tiempo del cautiverio de el pueblo de Dios a manos de Babilonia. Y entonces cuando está en cautiverio, Dios le da a él una orden. Jeremías capítulo 18. El versículo 1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Versículo 3. Y descendía a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Cuántos han visto trabajar a un alfarero? A veces hay varios que levantan. Entonces entienden lo que está diciendo aquí. Es que hoy día la gente ya no conoce estas cosas, ¿cierto? Nosotros los más viejitos. Hermanos, Jeremías fue allí mandado por Dios. Significa que Dios le va a dar un mensaje y lo mandó ahí. Cuando llegó a ese lugar, ¿qué es lo que él vio? Vamos a ver lo que dice el versículo 4. Allí dice, la vasija de barro que el alfarero hacía, ¿qué pasó? Se echó a perder, se le rompió, y entonces ¿qué hizo? Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y yo me imagino a Jeremías y mirando cómo el alfarero se le rompió lo que él hacía con tanto amor y cariño. Y entonces ahora viene la lección. Y presten atención porque ustedes me tienen que dar la respuesta. Noten lo que dice versículos 5 y 6. Allí dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, siempre Dios interpreta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Les pregunto, ¿qué representa el vaso del alfarero, el barro del alfarero? A ver, ¿quién dijo por allí que no? Escuché que estaban diciendo y dijeron muy bien, ¿verdad? El pueblo de Dios, su iglesia, está representada por barro de alfarero. Ahora vamos a usar la traducción que acabamos de hacer para lo que venimos estudiando. En los pies, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber hierro y va a haber barro. ¿Qué simboliza el hierro? Roma, simboliza Roma, la parte del Estado, ¿cierto? Que es lo que nos ha heredado, porque ya Roma como imperio ya no existe, pero nos dio una herencia. Los gobiernos, el gobierno, el Estado, eso es lo que nos heredó Roma. ¿Y qué representa entonces el barro? La iglesia. La iglesia. ¿Qué está diciendo esto aquí? Aquí hay un gobierno de dos partes desiguales. Una, el Estado, y la otra, la iglesia. La iglesia y el Estado. ¿Cómo Dios quiere que marchen estas dos instituciones? Cada una en su esfera, cada una en lo que tiene que hacer. ¿Es así o no? La iglesia tiene una misión que cumplir. El Estado tiene una misión que cumplir. Si ustedes quieren confirmar eso, el apóstol Pablo es bien clarito cuando él dice que debemos respetar a las autoridades. ¿Sí o no? No voy a
a entrar a hablar de eso ahora. Pero son dos cosas que Dios estableció y deben marchar cada una en su camino. Nunca mezclarse. Pero ¿cómo dice que iban a estar al fin del tiempo? ¿Iban a estar divididas o iban a estar mezcladas? Mezcladas, ¿cierto? ¿Y cómo se iban a mezclar? Por medio de alianzas humanas. Mire todo lo que nos está anticipando el Señor. Por eso es importante que nosotros sigamos estudiando para ver cómo se iba a producir esta mezcla. Es la mezcla de los asuntos religiosos y la administración política la que iba a estar representada en nuestro tiempo. Y conseguido todo esto mediante alianzas humanas. Terminemos con este pasaje. El gran Dios del cielo ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. El sueño es verdadero y su interpretación es fiel. ¿Alguno de ustedes puede decir que yo le di la interpretación? Usted la leyó allí, ¿verdad? Usted la sacó de la Biblia. Déjenme terminar mostrándole este diagrama. Algunos ya lo conocen, tal vez para algunos va a estar chiquito. Esto es lo que estudiamos en la primera parte de nuestro seminario. Esto es lo que Jesús enseñó. Y noten, Jesús habló 4 días antes de morir. Y Jesús dijo que los eventos que iban a ocurrir, ¿cuál era el primero? ¿Se acuerdan? La destrucción de Jerusalén. Después iba a venir una gran tribulación. Después iba a venir señales en el sol, la luna y las estrellas. Y finalmente iba a ser la venida de nuestro Señor Jesús. Eso ya lo estudiamos. Y si no, véanlo en los temas anteriores. Está en el internet. Ahora vamos a poner en este cuadro nuestra estatua, nuestra imagen que acabamos de estudiar. La imagen ahora viene desde antes de Jesús, ¿verdad? 600 años antes de Jesús comenzó a desarrollarse. La cabeza representa ¿qué cosa? Babilonia. Es que así creo que lo entendieron, ¿ya? Babilonia. ¿Cuál era el segundo reino? Ahora sí, está muy bien. Los medos y los persas. El tercero, Grecia. El cuarto, Roma. Miren cómo calza justito, ¿se dieron cuenta? Jesús vivió en el tiempo del Imperio Romano. Esta es la armonía que se consigue cuando se obedece o se sigue la interpretación que Dios da. Sí. Mi hermano está apurado con la roca. Vamos a terminar con el quinto reino, porque eso es lo que estudiamos hoy, ¿verdad? Lo que estudiamos hoy, el quinto reino, es una Roma religiosa. ¿No dice? ¿No estudiamos eso? ¿Qué es lo que es el barro? Es iglesia. ¿Qué es lo que es el hierro? Es el Estado, que es herencia de Roma. ¿Ya? El Estado y la iglesia. ¿Hasta cuándo va a durar este reino? Hasta que venga la roca. ¿Quieren saber lo que representa la roca? No se pierdan la próxima reunión. Miren, hermanos, es tan importante que el enemigo de Dios ha enturbiado la enseñanza acerca de la roca de tal manera que no lo entendamos los cristianos. Pero si ustedes ven, igual que ahora, vamos a usar solo la Biblia para que ustedes puedan entender qué significa la roca. Y ustedes ven, estuvimos un poquito divididos por ahí en alguna parte, ¿cierto?
Pero ahora, ¿cómo estamos? Ahora sí entendemos lo que significaba la imagen. No se pierdan la próxima reunión. Quiero invitarlos a que se pongan de pie para que tengamos una palabra de oración. Señor Dios nuestro, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en ella encontramos respuesta a nuestras preguntas. Yo sé que ahora en la mente de más de algunos deben haber muchas más preguntas. Pero, Señor, ayúdanos a encontrar las respuestas para que todos salgamos satisfechos de lo que tú nos enseñas en tu palabra. Bendice a cada familia que estuvo presente hoy. Bendice las familias que representamos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.